¿Qué tanta empatía puede haber entre un tipo como Petro y Trump? Pueden pasar dos cosas, o tres, que no pase nada, que en uno no se mete con el otro. Ayer decía Whitaker, el ex embajador en Colombia, Trump no sabe quién es Petro, y yo le creo. Trump no sabe, a duras penas, sabe lo que pasa en Colombia. Entonces, habrá oído de, pero no creo que sepa en todo su tenor quién es Petro. Puede que pasemos de agache y hay una relación cordial en estos 2 años que le quedan a Petro. La otra opción es que pase al estilo de Bukele, al estilo de Milei, y es que haya cruces en trinos, porque Estados Unidos necesita a Colombia y viceversa. Nosotros necesitamos muchísimo a Estados Unidos, Petro lo sabe. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Bienvenidos a este Facebook Live. Hoy en una jornada muy especial porque bueno, ya se definió el nuevo presidente de Estados Unidos y es el señor Donald Trump, quien repetirá presidencia luego de haber gobernado entre el 2017 y el 2021. Y bueno, repetirá periodo nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y por eso, para conocer un poco este concepto, este análisis, también de lo que le viene para Estados Unidos y por supuesto también para Colombia, de lo que será la nueva presidencia de Donald Trump, pues nos acompaña Mauricio Jaramillo Yacir, es analista internacional y profesor de la Universidad de Rosario. Mauricio, bienvenido a Quinique.com. Muchas gracias, David, por la invitación y un saludo a todas las amigas y amigos del portal quienique.com. Bueno, Mauricio, básicamente, ¿qué le espera a Estados Unidos con este nuevo periodo de Donald Trump como presidente? Bueno, teniendo unos antecedentes ya como gobernante. Mira, yo creo que hay tres cosas que se pueden esperar de este nuevo mandato de Trump. En materia de política exterior, vamos a tener un aislamiento de Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que va a ser distinto en política exterior de lo que vimos en su primer mandato. Por ejemplo, yo no creo que Donald Trump vaya a tener espacios en su agenda internacional para hablar ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Nicaragua. Recordar que en su momento él incluso contempló la posibilidad de intervenir en Venezuela, tuvo un discurso muy, si se quiere, agresivo. Yo creo que eso difícilmente va a ocurrir. Trump creo que este tema sabe que lo desgasta, no le significa réditos electorales, no le significa popularidad, es un tema muy poco apreciado. Entonces yo creo que en política exterior, lo mismo en el caso de Israel, hay muy pocas diferencias, pienso yo, entre la postura de Biden, absolutamente cómplice frente al genocidio, respecto a lo que propone Trump. Eh, Salvo en el caso de Ucrania, donde su cercanía supuesta con Putin puede llegar a significar una negociación directa y obviamente un revés importante para la OTAN. Internamente me parece que va a centrar su economía en acabar con los impuestos para el gran capital, para los más ricos, algo que en lo que había avanzado Joe Biden. Joe Biden hablaba de una América corporativa a la que le puso impuestos. Me parece que ahí va a haber incentivos sobre ese gran capital y finalmente un discurso, y esto es para mí lo más preocupante, contra los derechos humanos, especialmente en el caso de los migrantes, en el caso de algunos grupos étnicos y religiosos que ya sabemos que son como blanco del verbo en sentido de Trump. Yo creo que ahí en esas tres cosas se resume un poco estos 4 años venideros. De pronto desglosando un poquito en esa óptica o globalización o relaciones internacionales que pueda tener el presidente Trump en estos casos. Bueno, uno de los que llama poderosamente la atención, justamente como bien usted lo menciona, es esa cercanía con Putin. Veíamos que podría sonar como un poquito algo contradictorio respecto a esa postura de Zelensky, lo vimos en su mensaje de felicitación por la victoria de Trump, pero de pronto puede como esa cercanía abogar mucho más por, no sé, que se acabe la guerra en Ucrania, que Putin ceda, o cómo puede ser ese papel protagónico ahí, Mauricio. Hay dos escenarios que no son excluyentes y que yo creo que van a converger de un lado. En Estados Unidos hay varios sectores del Partido Republicano muy descontentos con el dinero que se le ha entregado a Volodymyr Zelensky. Se considera básicamente que él es un despilfarrador, digamos que no ha administrado bien ese dinero. Cuando uno ve el avance de Ucrania, pues básicamente es muy modesto en comparación con los ingentes recursos que ha recibido, sobre todo de Estados Unidos. En Estados Unidos, a diferencia de Europa, yo creo que tú lo sabes, en Europa hay más solidaridad. Uno camina por las capitales europeas y hay banderas de Ucrania por todas partes. En Estados Unidos no, en Estados Unidos esa idea de que se está llevando a cabo una guerra justa que necesita de recursos es mucho menos popular, sobre todo ahora que hay problemas inflacionarios. Hay esta nostalgia de que con los primeros 3 años de Trump las cosas funcionaban bien, luego llegó el COVID y se puso en tela de juicio.
Entonces ahí me parece que va a haber un cambio en cuanto a los recursos. Y luego lo de Putin, no sé, es más difícil saber si él va a entrar en una negociación directa o si más bien Europa, en virtud de esta, digamos, de ese cambio en el derrotero con Trump, va a ser una Europa mucho más pragmática y ve esto como una oportunidad para negociar con Putin. Yo además creo que la guerra pues ha sido un absoluto fracaso para Europa Occidental y para Estados Unidos. Los avances son muy pocos. Putin hoy tiene unos niveles de popularidad mayores a los de antes de la guerra. Rusia ha mostrado una resiliencia para adoptar su economía a la economía de guerra y aunque, insisto, obviamente no se puede hablar de un éxito para Rusia porque no lo es, no lo es. Rusia de todas maneras pierde, ha resistido y eso ha dejado muy mal parado a Occidente. En el otro punto también importante es lo que pasa y sucede con Gaza. O sea, puede considerarse de pronto que Trump vemos como que siempre se concentra como en ese centralismo de la política interna, pero todavía puede considerar a Israel como un aliado estratégico en esa parte del mundo, de pronto seguirá o apoyará a Israel en esa contundencia contra los grupos terroristas como Hamas, lo que viene con Irán. ¿Cómo puede ser esa perspectiva ahí, Mauricio? Yo creo que Trump ahí es donde va a ser David aislacionista. Yo no creo. Es que lo que pasa es que a veces cuando la gente dice que es peor para Gaza, es como si partieran de la base que Biden ha tomado distancia de Netanyahu o lo ha criticado. Biden no ha osado criticar, ni Blinken, es decir, le han dado un apoyo absolutamente irrestricto. Abrieron una oficina de asuntos para Palestina en Jerusalén Oriental, pero mantuvieron la embajada en Jerusalén. Han mantenido el chorro de ayuda militar a Israel. Le han bloqueado todas las resoluciones en el Consejo de Seguridad, salvo una en la que se abstuvieron para un alto el fuego. Entonces, en realidad, el cambio con Trump ahí me parece que es menor. Yo creo que Trump, el caso de Irán, igual que Biden, no se va a meter, no lo van a dejar meterse. Los mismos israelíes tienen una suerte de dinámica de guerra por retaliación con los iraníes en la que es muy difícil que un tercero y más aún Estados Unidos se meta. Yo pensaría que Trump bombardeó Siria en algún momento dado, no le salió bien, fue muy costoso. Trump es un tipo que llegó a la primera presidencia criticando las intervenciones de Bush y de Clinton en los Balcanes, en Oriente Medio, es decir, era un tipo antiestablecimiento partidista, incluso contra los republicanos. Y me parece que lo de Gaza a él básicamente le tiene sin cuidado. Obviamente no hay ninguna simpatía por la causa palestina, pero pues tampoco con Kamala Harris y con Joe Biden la vida. Entonces yo ahí pensar que va a haber un cambio fundamental. El cambio fundamental es hoy dentro de la sociedad israelí. Acaba de ser despedido Yoav Galant. Hay unos movimientos interesantes en su defensa por parte de la sociedad israelí. Entonces yo creo que ahí básicamente hay una relación que es estructural, David, y que a mi juicio no se modifica también por la manera tan fría como Biden abordó el tema palestino. Porque nomás viendo el mensaje de Netanyahu felicitando a Trump, también era como, oiga hermano, aquí estoy, míreme, lo felicito, también es como un mensaje como hermano, acá estamos y sin embargo, ténganos presentes. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ahí básicamente como te digo, estamos en uno de los momentos más opacos de la política exterior de Estados Unidos en mucho tiempo. A ver, yo no quiero decir con esto que todos sean iguales. Yo nunca he pensado eso. Me molestan esos análisis de no analicemos la política exterior de Estados Unidos porque todo va a ser igual. Porque, por ejemplo, insisto, con Clinton hubo un cambio importante. Hizo los acuerdos de Oslo, se metió en Medio Oriente, se acercó a América Latina, estuvo aquí en el Plan Colombia, que yo soy muy crítico, pero habló de un involucramiento de Estados Unidos. Barack Obama descongeló la relación con Cuba, estableció relaciones diplomáticas, levantó buena parte de las sanciones. Bill Clinton criticó públicamente a Benjamín Netanyahu a mediados de los 90, tuvo una muy mala relación porque le pidió expresamente detener el proceso de colonización en Cisjordania. Pero pues lo de Kamala Harris sí era, insisto, era demasiado pandito, era demasiado moderado. Y por eso yo creo que hoy estamos ante uno de los momentos más críticos de la legitimidad de Estados Unidos en el mundo y eso no se hubiera solucionado ni siquiera eligiendo a Kamala Harris. Pasando a otro plano, Mauricio, pues sin duda vimos que el voto latino fue clave para esta elección. Y suena muy curioso porque siempre Donald Trump se vendió como, bueno, podemos decirlo así, el racista, anti-inmigración, con unas políticas muy estrictas sobre este tema, pero sin duda el voto latino también fue clave para esta elección. ¿Cómo puede analizarlo ahí, Mauricio?
El mundo latino es cada vez más importante. Los mismos latinos en estas manifestaciones que hubo, o todavía era presidente Barack Obama, decían, hoy marchamos, mañana votamos, presentando precisamente sus derechos. Si no estoy mal, son 40 millones. Eso es, insisto, un potencial electoral enorme. Eh, yo creo que el voto latino ha venido cambiando con el paso del tiempo. Ahí también hay unos simplismos. La gente cree que porque son latinos tienen que votar siempre por demócratas. Y los latinos, desafortunadamente, David, podemos ser xenófobos con nosotros mismos, entre los colombianos, entre los mexicanos, entre los cubanos. Por ser latinos, de pronto a veces somos más vulnerables y más sensibles a los discursos antiderechos. Eh, entonces nuestras causas están menos ligadas muchas veces a nuestra condición racial, étnica, lingüística, etcétera. No es el caso de los árabes. Por ejemplo, los árabes, y buena parte de la derrota de Kamala Harris se explica por el voto árabe en Michigan, que no se lo dieron a Kamala Harris, no se dejaron chantajear. Los árabes sí votan pensando un poco en, a mí sí, directamente no me afecta el tema palestino, pero igual no voy a castigar. Los latinos es otra lógica. Hay además muchas diferencias entre una generación y otra. Una cosa eran los primeros cubanos, mexicanos, colombianos que llegaban todavía con la expectativa de pronto de volver, de que su familia llegara, entonces eran mucho más flexibles frente a la migración. Hoy, por ejemplo, los cubanos ya que tienen toda su familia, no tienen familiares en Cuba, no les importa apoyar el embargo, no les importa apoyar más sanciones. Algunos dicen, mejor cerremos la puerta para que no sigan llegando y no nos sigan estigmatizando a los que estamos acá, porque está llegando ya, pues, como dicen acá los clasistas, un elemento muy maluco. Entonces, es mejor que cerremos y nos quedamos nosotros, que somos, pues, una generación de migrantes mucho más decente, de gente de bien. Entonces, ahí me parece que el voto latino está cambiando y me parece que es una de las grandes derrotas del Partido Demócrata de no haber sido capaz de tener un discurso que reivindicara los derechos, sobre todo laborales, pues de clase, porque lo que históricamente marcó al Partido Demócrata fue ese discurso de clase que me parece que, sobre todo con Kamala Harris y Joe Biden, se perdió en estos 4 años. Mauricio, podemos decir que obviamente estas leyes anti-inmigración pues se van a endurecer, va a ser más difícil de pronto para aquellos latinos, incluso los colombianos, de pronto ir a expedir la visa o también cómo será este tema migratorio hacia Estados Unidos. Y qué bueno que me lo preguntes, porque mucha gente está interesada y mucha gente asustada. A ver, son dos cosas diferentes. Hay dos temas ahí que se tienden a mezclar. Una cosa son las políticas en Estados Unidos de naturalización. Es decir, David Palencia está en Estados Unidos esperando su trámite de una ciudadanía indefinida, residencia o nacionalidad, el pasaporte. Y si ese es el caso, es probable que eso se retrase, porque lo que hizo Trump hace 8 años cuando fue presidente eh, fue detener los procesos de naturalización en Estados Unidos de aquella gente que estaba tratando de tener una residencia indefinida o la nacionalidad. Otra cosa es la gente que está en Colombia, que quiere ir a Estados Unidos, que quiere ir a Disneylandia, que quiere ir a Miami, que quiere ir a California por motivos de turismo y quiere pedir la visa. Yo la verdad no creo que ahí haya cambios, porque el Departamento de Estado es una máquina que ya tiene una inercia y que funciona y un presidente no va a llamar, oiga, venga, bájele en realidad ahí no, va a haber, no alcanza a haber presión, son quienes manejan los visados en Colombia, si se quiere, ya manejan unos patrones que conocen, llegó Mauricio Jaramillo a pedir, yo miro el perfil, miro el récord migratorio, miro lo que ha sido, eso para que un presidente lo modifique de manera tal que haya una reducción de la emisión de los visados me parece muy difícil. Colombia tiene unos patrones migratorios que se han mantenido más o menos estables, una migración irregular que se ha mantenido más o menos estable, es decir, aquí no ha habido una explosión al estilo Haití, Guinea, la tragedia de Venezuela que hemos visto en el último tiempo. Entonces yo pensaría que aquella persona que de pronto tiene interés en sacar la visa, pues me parece que con Trump no va a haber mayor cambio, pero desafortunadamente aquellos procesos de naturalización sí pueden sufrir como pasó hace 8 años. Pero muy valiosa esa aclaración, ¿no? Una cosa, como bien lo dice Mauricio, la política interior, otros aquellos que quieran visitar Exacto. a Estados Unidos. Y justamente por esa cercanía y otro tema también muy importante que nos interesa es qué pasará la relación entre Colombia y Estados Unidos, que nos, de pronto nos afectará, nos beneficiará, los pros y los contras de que Donald Trump haya llegado a la presidencia y que pueda afectar a Colombia. Pero lo primero es, la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia es una política que decide mucha gente y en la que el presidente tiene cada vez menos incidencia, aunque no estoy diciendo que no lo sea. Colombia ha sido muy inteligente en los últimos años
con Santos, con Pastrana, menos con Duque. Lo de Duque sí me parece que salió muy mal, y con Petro, para mantener el apoyo bipartidista, es decir, que el apoyo no es de Clinton, no es de Bush, no es de Obama, no es de Hillary Clinton o quien sea, sino que es un apoyo de los dos partidos, y se ha trabajado para que haya un trabajo de cabildeo en el Congreso, y eso ha sido bastante exitoso. Donald Trump en un momento dado intentó recortar la ayuda a Colombia, el Congreso no lo dejó. Me parece que Petro ha mantenido una muy buena relación con Estados Unidos, eso me parece que es innegable. Entonces, lo primero es decir que acá participan el Congreso, participan movimientos sociales, participan sindicatos, centros de pensamiento muy influyentes en el tema de derechos humanos, narcotráfico, migración, como la Washington Office en Latinoamérica. Entonces, ahí yo creo que hay que verlo estructuralmente, y que Trump no va a llegar a meter cambios muy drásticos. Luego, ¿qué tanta empatía puede haber entre un tipo como Petro y Trump? Pueden pasar dos cosas, o tres: que no pase nada, que en uno no se mete con el otro. Ayer decía Whitaker, el ex embajador en Colombia, Trump no sabe quién es Petro, y yo le creo. Trump no sabe, a duras penas sabe lo que pasa en Colombia. Entonces, habrá oído de, pero no creo que sepa en todo su tenor quién es Petro. Puede que pasemos de agache y hay una relación cordial en estos 2 años que le quedan a Petro. La otra opción es que pase al estilo de Bukele, al estilo de Milei, y es que haya cruces en trinos, pero que yo creo que no van a tener impacto en la relación. Yo no veo aquí saliendo al embajador estadounidense, ni en el retorno de nuestro embajador de Washington, ni que vaya a tener impacto comercial. Es decir, yo lo veo muy poco probable, porque Estados Unidos necesita a Colombia y viceversa. Nosotros necesitamos muchísimo a Estados Unidos, Petro lo sabe, y usa a nosotros en materia de narcotráfico, migraciones, derechos humanos, prestigio regional. Y Colombia en buena medida es el único aliado recontrafiel que Estados Unidos tiene acá. Entonces, puede que se agarren. Con Petro es muy difícil que controle Twitter, y ahorita va y Tienen saca que hacer alguna. unos hilos ahí, ¿no? Sí, entonces va y saca alguna vaina que el fascismo se tomó la Casa Blanca otra vez, y se arma la de Troya. Y Trump seguramente le responderá en su verbo encendido, pero más allá de eso, me parece que no va a pasar nada. Y en tercer lugar, ojo, puede pasar lo que pasó AMLO y Trump, y es que estos tipos, a veces la ideología no es tan importante como si los humores, la química, de pronto siente que se parecen más de lo que uno puede creer, dejando de lado lo ideológico, porque estamos hablando de uno como antítesis del otro. Pero de pronto, en medio de esa informalidad, terminan en un diálogo cordial. Insisto, AMLO fue muy, muy pragmático, y le fue mejor que a Duque, por ejemplo. A Duque, que era de derecha. Le fue mejor que a Peña Nieto, que era también un presidente de derecha respecto de Estados Unidos. Entonces, yo también creo que no hay que dejar de lado esa parte de la química y la psicología, que muchas veces puede ser muy importante en política exterior. Tan importante mirar también ese punto de vista, lo que pasará de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y bueno, vamos a la otra orilla, Mauricio. De pronto, ¿qué le espera a Kamala? Sin duda, bueno, muchos están esperando el discurso. Hasta el momento hemos entendido que no se ha pronunciado hasta el momento de esta entrevista, pero sin duda una derrota muy dura. Bien lo decía también usted al inicio de esta charla, que también fue una campaña blanda en muchos casos, pero bueno, cómo será el futuro de ella, cómo será el análisis que podemos esperar. Es muy difícil. Yo creo que hay que preguntarse el futuro del Partido Demócrata, incluida obviamente Kamala Harris. Yo ampliaría la pregunta. Eh, Hay que ver si ella tiene la fuerza, y aquí es donde le va a pasar factura al haber tenido un discurso tan tímido. Porque si hubiese, es que esa es la ventaja de uno morirse sin las botas puestas, o morirse no con la de uno. Si hubiese sido mucho más activa en el tema de la migración, pero que fue muy pálida, muy pálida. En el tema de los impuestos a los más ricos, uno creo que tendría hoy una vocería para. Entonces, lo primero, hay que dejar que pase un poco la tusa, el guayabo, y ver si, conforme después de enero Trump se posesione, va a haber un Congreso con mayoría republicana. Si Kamala Harris se vuelve la cabeza visible de la oposición, y esto le permitiría, corrigiendo errores, llegar a la presidencia dentro de 4 años. Es poco probable, es un batacazo muy duro. Se hablaba de un empate técnico, se hablaba de una elección recontra cerrada, y finalmente no fue tan cerrada como se pensó. Entonces, ahí me parece que viene un momento de autocrítica para Harris y para el Partido Demócrata. Muy pocas veces el Partido Demócrata no se ha reelegido. Esto es algo que le suele pasar a los republicanos. Le pasó a Bush papá, le pasó a Donald Trump, eh,
que yo me acuerde recientemente solamente a Carter y ahora le pasa a, bueno, reelegir por interpuesta persona. Entonces, yo creo que ahora se viene un gran debate en el Partido Demócrata de cómo conectarse otra vez con la gente, con las bases populares. Yo creo que, te voy a decir una cosa, la desconexión con un movimiento universitario pro-palestino o contra el genocidio en Gaza es algo que va a tener que revisar Kamala Harris. Si el Partido Demócrata no se acerca a los estudiantes, a los movimientos obreros, a los migrantes, por ejemplo, que están en situación irregular y que tienen miedo de lo que viene con Trump, va a ser muy difícil que se legitime. Entonces, ese es el reto, ser la cabeza de la oposición, que pues hacer la oposición a Trump me parece que es una tarea válida que se espera, puede ser muy gratificante, puede ser muy bien paga en términos electorales. Yo me parece que ese va a ser el reto, pero no va a ser fácil porque está muy desacreditado el partido por la forma tan tibia, como decimos en Colombia, que llevó a cabo esta campaña. Bueno, y también se puede decir que Kamala entró en una campaña ya tarde, ¿no? Después del fracaso con los debates con Biden, entre Biden y Trump. Entonces también se puede como excusarse un poquito desde ese lado. Fíjate que yo ahí creo que no, y te voy a decir porque yo creo que llegar tarde a ella le convino. Si hubiera desgastado más, si hubiera arrancado, por ejemplo, desde enero, primero porque no alcanzó a desmarcarse de Biden, ella tuvo digamos, un paso por la vicepresidencia muy opaco y trató yo no soy la ex vicepresidenta, o no sé, yo estoy haciendo campaña como la funcionaria eficiente de la fiscalía, me parece que eso no funcionó del todo. Llegar en la mitad fue algo disruptivo que le favoreció. Acuérdate de cuando ya llega Trump, está liderando las 5, viene el famoso atentado, eh, pues que we have to fight, hay que pelear, yo no sé qué. Entonces esa foto que la gente decía, esa foto es la foto de la presidencia y luego irrumpe Kamala, les dijeron, Kamala cambió el curso de la intención de voto. Entonces la llegada de hecho fue disruptiva y fue a favor de ella. Me parece es que nunca mantuvo el discurso disruptivo, que eso fue algo que hizo Obama. Lo de Obama fue impresionante, lo de Obama vendió la esperanza, incluso a mucha gente que decía, ¿para qué le paran bolas a las elecciones gringas si todos son iguales? Y me parece que mira el caso de Obama, un tipo que fue capaz de convencer y decir, no, no, un segundo, acá puede haber cambios en nuestra política exterior hacia América Latina, hacia Estados Unidos no es una democracia post-racial. El hecho de que Barack Obama lo reconociera, el hecho de que no cayera en la racialización del discurso, eso no lo logró Kamala Harris y por eso yo creo que él hubiera podido ser 3, 6, 8, 9 meses. Me parece que no fue lo suficientemente disruptiva y con Trump necesitas pelearle en el campo de él, no con la corrección política. Mauricio, de pronto ya para finalizar, y aquí también un punto que me llama la atención, podemos ver algunas novedades, diferencias de aquel primer periodo de Trump como presidente a este que va a comenzar. Va a ser más radical en política interna, porque ya Trump sabe hacer política. Ya la gente le perdió el miedo, ya la gente dijo votamos por él y no hubo ninguna catástrofe, aunque en mi juicio sí la hubo. Si tú miras de las cifras del COVID, es una catástrofe, pero bueno, allá los estadounidenses. Entonces va a ser más radical internamente en el tema de los migrantes, en el tema de los derechos humanos, en el tema del nacionalismo económico, en el tema de la policía, en el tema de la criminalidad. Pero me parece que en política interna va a haber un aislamiento mayor. Me parece que Estados Unidos va a tener una política introspectiva de primero América, primero Estados Unidos, el resto del mundo me tiene sin cuidado, sea Gaza, sea Ucrania, sea Colombia, sea lo que sea. Entonces me parece que lo resumiría en radicalización hacia adentro y aislamiento en materia de política exterior. Bueno, pues sin duda esta es la postura que nos ha entregado Mauricio Jaramillo Yacir, analista internacional y profesor de la Universidad del Rosario, pues sobre lo que se viene con esta nueva presidencia de Donald Trump, que sin duda, bueno, dio un golpe muy contundente frente a estas elecciones. Mauricio, gracias por estar con nosotros y participar acá en Quinique.com. Siempre es un placer. Gracias, David, a ti por la invitación y un abrazo a toda la gente de Quinique. Bueno, a Mauricio le agradecemos y a ustedes, amigos, por estar siempre conectados con Quién y qué, que es el placer de saber, ver y ver.